La glucólisis es el inicio de la respiración celular de cualquier célula. Rompe a la glucosa en dos moléculas por medio de 10 reacciones. La glucosa inicia en el citosol de la célula y va a constar de dos etapas. La primera requiere energía y no se agrega ATP, y en la segunda se libera energía y se produce ATP. Cada reacción es catalizada por su propia enzima específica. En la primera reacción inicia con una molécula de glucólisis, donde un grupo fosfato se transferirá del ATP a la glucosa y transformará en glucosa 6-fosfato. Esto va a hacer que el fosfato retenga la glucosa dentro de la célula y no pueda atravesar esa membrana, ya que participa la exoquinasa. Después la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Un grupo fosfato se transfiere del ATP a la fructosa 6-fosfato y se produce fructosa 1,6-bifosfato. Este proceso lo cataliza la enzima fosfofructosinasa, que puede ser regulada para acelerar o frenar la glucólisis, y la fructosa 1,6-bifosfato se rompe para generar dos azúcares de 3 carbonos, produciendo así la hidroxiacetona fosfato DHAP y gliceraldehído 3-fosfato. Pero solo el gliceraldehído 3-fosfato continuará directamente y la DHAP se convertirá en gliceraldehído conforme se va necesitando. En este punto comienza la fase 2, donde ocurrirá 2 veces por cada molécula de glucosa. En la reacción 6 se oxida el gliceraldehído 3-fosfato y hay una reducción de NAD en NADH, y con la energía se convierte en 1,3-bifosfoglicerato. Este va a donar un grupo fosfato al ADP transformándose en ATP y se convierte en 3-fosfoglicerato. Y este se convierte en 2-fosfoglicerato, que posteriormente pierde una molécula de agua y se transforma en fosfoenolpiruvato. Este dona un grupo fosfato al ADP y se transforma en ATP y se convierte en un piruvato como producto final de la reacción. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa en el hígado que no es con carbohidratos. Es el proceso inverso a la glucólisis, exceptuando 3 reacciones irreversibles que van a ser catalizadas por enzimas específicas de la gluconeogénesis. La primera es la fosfoenolpiruvato carboxiquina, donde es convertido a fosfoenolpiruvato sin la intervención de la piruvato quinasa. La fructosa 1,6-bifosfato transforma a la 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato, que suple a la fosfofructoquinasa. La tercera es la glucosa 6-fosfatasa, que cataliza la reacción sustituyendo la exoquinasa. Glucogénesis. Con génesis nos referimos a la formación de glucógeno siendo un polisacárido conformado de varias unidades de glucosas. Los tejidos que se especializan más en construir glucógeno son el hígado y el músculo. Podríamos decir que después de haber comido obtenemos ATP y nuestro cuerpo va a guardar la glucosa empaquetada en forma de glucógeno, llevando a cabo este proceso de la glucogénesis, teniendo en cuenta que se unen entre sí a través de enlaces alfa-1,4 y alfa-1,6. Primero, la molécula de glucosa interactúa con la enzima glucoquinasa y agrega un grupo fosfato a la glucosa, el cual se transfiere al otro lado de la molécula utilizando la enzima fosfoglucomutasa. Una tercera enzima, la UDP-glucosa pirofosforilasa, toma esta molécula y crea uracil-difosfato de glucosa. Esta forma de glucosa tiene dos grupos fosfato y la glucogenina, una enzima que lidera esta parte de la glucogénesis. La glucosa UDP-difosfato puede formar cadenas cortas al unirse a esta molécula, y después de que alrededor de 8 de estas moléculas se encadenan, entran más enzimas para finalizar el proceso. La glucogenosintasa se suma a la cadena, mientras que la enzima ramificadora del glucógeno ayuda a crear ramas en las cadenas. Esto conduce a una macromolécula más compacta y por lo tanto a un almacenamiento de energía más eficiente. Glucogenólisis. Se le considera el proceso inverso de la glucogénesis, pero esto no es así, es una vía diferente. Con lisis nos referimos a ruptura o degradación de glucógeno, y aquí va a suceder la liberación de la glucosa 6-fosfato, y ese proceso bioquímico lo vamos a realizar en el ayuno y o en el ejercicio intenso, cuando el músculo está utilizando mucha energía y por ello va a requerir glucosa. Entonces no le queda otra opción que degradar el glucógeno presente en el hígado, que se va a transformar en glucosa y va a pasar a la sangre, comenzando con la acción de una enzima denominada glucógeno fosforilasa, encargado de romper los enlaces alfa-1,4 del glucógeno, liberando la glucosa 1-fosfato. Se reducen los residuos glicosídicos, quedando 4 de estos más cercanos a los puntos de ramificación. Una enzima, la alfa-1,4-glucanotransferasa, transfiere una unidad de trisacárido de una a otra rama, dejando expuesto el punto de ramificación 1,6. La enzima desramificante amilo 1,6-glucositasa hidroxilasa los enlaces alfa-1,6. De esta forma, por la acción secuencial de esas tres enzimas, la fosforilasa, la gluconotransferasa y a la enzima desramificante, va a ocurrir la excesión completa de glucógeno. La glucosa no fosfato procedente del glucógeno se transforma en glucosa 6-fosfato a través de una reacción reversible catalizada por una fosfoglucomutasa. En esta reacción, el fosfato del carbono 1 se muda al carbono 6 por efecto de esta enzima, y es así como finaliza la glucogenólisis. Y por último, el tema de la ruta pentosa fosfato.
A diferencia de las anteriores, en esta no consume ATP ni produce ATP. En esta, más bien a base de sus dos fases, se produce ribosa y NADPH. Entonces, comencemos con la primera fase, la fase oxidativa, que es irreversible. En esta se va a obtener NADPH, que va a servir como coenzima para diferentes síntesis, como la de los ácidos grasos y otras rutas metabólicas. Después de los exámenes de parcial, muchas veces terminamos exhaustos, que incluso podemos dormir 12 horas seguidas. Para este ayuno prolongado, el cuerpo almacena glucosa mediante el glucógeno y el producto final de su descomposición es la glucosa 6-fosfato, que esta ha sido fosforilada para que ya no salga y lo va a estar realizando la hexoquinasa en todos los tejidos, y la glucoquinasa solo lo va a realizar en el páncreas y en el hígado. Ya que tenemos la glucosa 6-fosfato, entramos de lleno a la ruta, donde la primera se va a convertir en 6-fosfoglucolactona a base de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, utilizando NADP, y así se estaría formando el primer NADPH como resultado. Siguiendo la ruta, ahora este va a pasar a ser fosfogluconato mediante 6-fosfoglucolactona. Después la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa va a participar para dar ribosa 5-fosfato. En esta última reacción también utiliza NADP, por lo que al final de esta ruta obtendremos 2 NADPH. Y ahora pasamos a la fase no oxidativa, que es reversible. En esta va a entrar la ribosa 5-fosfato y ahora va a tomar dos caminos debido a la enzima con la que esté reaccionando. De un lado se va a convertir en xilulosa 5-fosfato mediante ribosa 5-fosfato epimerasa, para después pasar a ser pseudoheptulosa 7-fosfato, y esta se va a convertir en eritrosa 4-fosfato. Mientras que del otro lado, al actuar una isomerasa en lugar de una epimerasa, pasará a ser ribosa 5-fosfato. Después va a pasar directamente a gliceraldehído 3-fosfato y por último en fructosa 6-fosfato. Y esta será precursor de otras rutas metabólicas. Eso ha sido todo. Espero les haya servido. Muchas gracias. Bye.